bienvenidos nuevamente a nuestro taller de construcción. Bienvenida a tu querida familia, tal vez estés ahí con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, en el sofá de casa, para ver sobre qué trae hoy Dios para nosotros con respecto a esto de las herramientas de construcción. Hoy vamos a hablar de un tema controversial. Seguramente si sos adulto ya pasaste por la etapa de la adolescencia. Yo pasé y no fue nada fácil. Por eso, antes de abrir la Biblia, necesitamos colocarnos en oración frente al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Padre, gracias por cada uno de los integrantes de nuestra familia. Los niños, los adolescentes, los adultos, todos estamos aquí para reconstruir el altar de adoración a ti, como nuestro Padre, como el centro de nuestra vida. Abre nuestra mente y nuestro corazón a través del Espíritu Santo y muéstranos las verdades que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un elemento fundamental en la construcción, el destornillador. ¿Ya utilizaste alguna vez uno? Aquí tenemos 3 diferentes tamaños, formas, para diferentes cosas. Y a mí me pasó que mi hija una vez recibió un mueble, ¿sí?, de esos que se arman solamente colocando unos tornillos. Solo que el mueble de ella había llegado sin los agujeritos en los lugares específicos. Y a ella se le ocurrió utilizar el destornillador para hacer presión y fuerza mientras daba vuelta para que el tornillo entrase en la madera. Después no podía mover la mano ni los dedos porque le había quedado todo dolorido. ¿Por qué? Porque lo había usado al destornillador de manera incorrecta. ¿Para qué sirve un destornillador? Sirve para apretar y aflojar tornillos, no sirve para hacer agujeros en la madera. Entonces necesitamos utilizarlo de esa forma. Hay algunos que tienen la puntita como esta, que es más chatita. Hay otros que vienen como en una crucecita, que son para diferentes tipos de tornillos, ¿sí? Y hay otros más grandes para tornillos enormes y otros bien chiquititos que apenas se pueden colocar en la puntita del tornillo para dar vuelta. Sirve para aflojar, ¿sí?, cuando queremos desarmar un mueble, sirve para desarmar, ¿sí?, y para desestabilizar alguna cosa cuando desatornillamos. Sirve para ajustes mecánicos, cuando hablamos de electricidad. Por ahí hay algunos destornilladores que vienen con una puntita especial y aquí adentro como un fusible. Cuando uno lo coloca en un enchufe, se prende cuando tiene corriente adentro. O no se prende, entonces significa que ese enchufe no está con electricidad. Me encantó estudiar un poquito sobre estos elementos de la construcción. Ahora, ¿cómo los relaciono con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver un destornillador con el altar familiar? Aquí quiero que vengas conmigo y pienses en tu adolescencia. Cuando eras ese joven o esa joven queriendo ya correr detrás de sus sueños, de aquellas cosas que quería hacer con su vida, su carrera, sus estudios, las amistades. Y sentía como que muchas veces los padres o tus padres estorbaban en ese proceso. ¿Por qué? Porque te ponían reglas, horario para llegar, horario para salir, cómo te vestías, el largo de la pollera si salías, o el escote, cuidado con el maquillaje, te ponían reglas. Y a ti como adolescente no te gustan las reglas. Por eso el tema de hoy habla sobre justamente esa rebeldía de la adolescencia. No es justo, papá. No es justo, mamá, que me haga sentar acá cuando no quiero para estudiar la Biblia. Me parece algo ya un vejestorio. A veces los adolescentes son así, ¿no? No quieren encontrar en la Biblia o no encuentran porque no saben buscar, no saben usar la herramienta de manera correcta, lecciones para su vida. Y generalmente se rebelan. ¿Y los padres qué hacemos? Utilizamos la presión, como mi hija, para hacer entrar el tornillo en el agujero aunque no tenga agujero. Y después duele esa relación, duelen los malentendidos, duele el distanciamiento. Hoy las familias están deshechas
por haber utilizado mal las herramientas de construcción de relaciones. Como padres muchas veces obligamos a nuestros hijos a realizar ciertas cosas cuando sería más fácil utilizar la herramienta de forma correcta. ¿Recuerdan? Apretar o aflojar, no presionar. ¿Y cómo se hace eso? La historia que traigo para hoy, para reflexionar el versículo bíblico, se encuentra en Mateo 10, 21. Y es el reflejo de nuestra sociedad hoy. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto habla clarito de cómo está nuestra sociedad hoy. Y es solo prender el televisor y ver las noticias. Escuelas donde un adolescente entró con un arma y disparó a cualquiera que se le cruzara, o entró y apuñaló a sus compañeros por alguna cosa que le hicieron. Adolescentes que están en la calle, sumidos en la droga, en el alcohol, perdidos, cuando tienen toda una vida por delante. ¿Y por qué? Porque como padres muchas veces no sabemos usar las herramientas que están en el manual de instrucciones de manera correcta para llegar a nuestros hijos. No es a través de la obligación, es a través del ejemplo. Cuando nuestros hijos se presentan con su rebeldía, con su autosuficiencia, queriendo llevarse el mundo por delante, pretenciosos, pensando que saben cómo son las cosas y nos dicen, vos ya estás en otra época, quédate allá, yo estoy acá, yo sé cómo son las cosas. Y nosotros a veces no sabemos cómo reaccionar. Y eso nos deshonra como padres, nos avergüenza ver a nuestros hijos en el estado en el que están. Pero por eso necesitamos tomar las riendas de la vida de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar y aplicar las herramientas de la manera correcta. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Si yo me pongo en el lugar de adolescente, pensando en mí cuando era adolescente, recuerdo que yo quería ir a estudiar a un colegio con internado, un colegio cristiano. Y mi papá me mandó. Cuando llegué allá, la vida era tan linda y todo era tan bueno que, dejé el estudio para las horas vagas. Y me llevé 6 materias. Por supuesto que no podía pasar de año. Cuando volví a casa, mi papá me dijo, no vas más. Lloré, pataleé, renegué. Hice todo lo que estaba a mi alcance para que me dejaran volver. Le dije yo, no. Papá dijo no, porque ya pagué un año, no lo aprovechaste, otro año no. Entonces, él dijo, mira, está bien, yo no voy a pagar otro año, porque no lo aprovechaste. Ahora, si vos querés ir, vas a pagar vos mismo tu año de estudio. Y me mandó al colegio, pero no para estudiar, sino para pagar, o sea, para trabajar en el colegio y pagar el año siguiente. O sea, tuve que trabajar un año, saber lo que cuesta, para después poder aprovechar el estudio. Mis padres no eran perfectos, pero esa lección la llevo para toda la vida. Porque cuando vos le das la oportunidad a tu hijo de probar lo que cuestan las cosas, cuando a través de preguntas los haces pensar, reflexionar en sus decisiones, en sus gustos, en sus creencias, cuando en el culto familiar, en el altar familiar, abres espacio como padre flexible a preguntas sobre religión, sobre estructuras, sobre reglas, sobre ¿por qué Dios dice esto acá? ¿Por qué Dios no actuó diferente acá? Si le permites a tus hijos hacer las preguntas correctas y le respondes de manera correcta, el tornillo
va a entrar simple, fácil. ¿Por qué? Porque estás utilizando la herramienta correcta. La herramienta del ejemplo, la herramienta de la comprensión, la herramienta del escuchar, la herramienta de hacer la pregunta correcta para que tu hijo piense, evalúe y decida. Ya está en la adolescencia, ya tiene herramientas para poder decidir si se las diste antes. Y el tiempo que dedicamos al altar familiar puede ser abierto para que nuestros hijos hagan las preguntas que necesitan ser hechas para aclarar dudas sobre su existencia, sobre religión, sobre Dios, sobre su carrera, sobre lo que sea. A veces somos padres tan estrictos que el culto es solo para leer la Biblia, que hacemos que nuestros hijos salgan corriendo, que no quieran venir nunca más, porque es algo obligado. Ahora, cuando abrimos el espacio para que ellos mismos creen el momento del culto, a través de sus preguntas, a través de sus inquietudes, ellos participan. Por eso ahí necesitamos de un ajuste. El ajuste al utilizar la herramienta, el ajuste en los relacionamientos, el ajuste, un poquito más de presión, un poquito menos de presión, un poquito más de regla, un poquito menos de reglas. Necesitamos paciencia, mucha paciencia para trabajar con nuestros hijos adolescentes. Necesitamos darle el espacio para que ellos sean creativos y a veces se van a equivocar. Necesitamos perdonarlos. Necesitamos trabajar en equipo como padres con nuestros hijos. Recuerdo cuando mis hijas eran adolescentes, yo les decía, bueno, hoy a la noche vamos a hacer el altar familiar, el culto para despedir el día, ¿sí? Y bueno, tal se va a encargar de tal cosa. Por ejemplo, Nicole va a elegir la música, ¿qué vamos a cantar? Micaela va a elegir el versículo que vamos a reflexionar. Mi esposo posiblemente estaba viajando y si estaba presente, él hacía la aplicación a la vida real, ¿sí? Y yo preparaba alguna cosita para comer después, porque ese momento tiene que ser especial, detalles que hacen de ese momento algo especial. Y ellas se entusiasmaban con la idea, porque desde chiquitas las habíamos acostumbrados a ser partícipes, protagonistas de ese momento. Por eso, querido papá, querida mamá, mi llamado para ti hoy, el llamado que Dios te hace para ti hoy es que des vuelta lo que dice este versículo. Padres contra hijos, hijos contra padres. Necesitamos aprender con paciencia a ser flexibles con nuestros hijos, a colocarles límites con amor. Y eso es lo que podemos hacer dentro del altar familiar. Ese momento, porque la correría del día a día muchas veces no nos permite parar para arreglar algunos asuntos, pero si sabemos que tenemos el tiempo, que disponemos de ese tiempo para conversarlo más tarde, antes de ir a dormir, nuestros hijos van a aprovechar ese momento para conectar con nosotros como papás. Y los resultados, te garantizo, que van a ser totalmente diferentes. Por eso, el altar de la familia necesita ser reconstruido. ¿Cómo está en tu casa? ¿Las piedras ahí todavía están tiradas en el suelo? ¿Las piedras del altar todavía están una en cada cuarto? Júntalas, únelas y participen juntos de la bendición de tener un Dios a quien adorar. Vamos a colocar nuestro altar en oración delante de Dios. Querido Padre, tenemos hijos adolescentes. Nosotros fuimos adolescentes y a veces creemos que la vida no es justa. Y sí, con razón, muchas veces no lo es. Pero con paciencia, con amor, con ajustes en nuestro relacionamiento, podemos crear un hogar pacífico, estable, feliz, donde todos tengan un propósito y donde todos sean bienvenidos. Por eso, Señor, al levantar nuestro altar familiar, lo colocamos una vez más en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.